Pan bajó la cabeza para disculparse tras recibir un frío reclamo de Paquini por haber llegado solo 5 minutos tarde. Mientras el vehículo avanzaba, Paquini no dejaba de expresar su molestia, culpándola de un posible retraso con un cliente. Pan optó por guardar silencio, notando claramente que su empleadora solo buscaba un pretexto para desquitarse con ella. Tras contestar una breve y cortante llamada telefónica en un semáforo, Paquini decidió cancelar la reunión de negocios sin mostrar mayor apuro. Pan, extrañada por el repentino cambio de planes tras el regaño, la siguió en silencio hasta que ambas ingresaron a una exclusiva boutique de lujo. Una vez adentro, Paquini señaló un lujoso reloj, pero en lugar de probárselo ella misma, hizo que el dependiente se lo entregara directamente a Pan. Ante la evidente confusión de esta, Paquini intervino de inmediato para aclarar de forma fría que ella pagaría por la pieza, lanzándole una fuerte indirecta sobre la importancia de aprender a ver la hora para no volver a hacerla esperar. Paquini la miró con altivez, dejando claro que no se lo compraba por aprecio, sino porque le molestaba ver su muñeca vacía y quería forzarla a ser puntual. Sin margen para negarse ante la presión de la mirada de Paquini y la atención del vendedor, Pan Absurn terminó saliendo del lugar con un elegante reloj Cartier en su muñeca. El reloj Cartier incrustado de diamantes tenía un valor escandaloso de casi 1 millón de bahts. Sin perder tiempo, Paquini la llevó directamente a una boutique de ropa de alta gama y con tono autoritario y desdén, le advirtió que jamás se volviera a vestir así si salía con ella, dejando claro que detestaba su atuendo actual al punto de arrastrarla hasta allí solo para cambiarlo. Pan intentó elegir una prenda sencilla y bonita por su cuenta, pero consciente de que su trabajo era complacer a su empleadora, prefirió encarar a Paquini y preguntarle de frente qué estilo de ropa le gustaba a ella. Paquini la recorrió despacio de la cabeza a los pies y tras observar las opciones de la tienda, se limitó a responder con frialdad que le daba igual lo que escogiera. Al ver la indiferencia de Paquini, Pan insistió para asegurarse de que no fuera a disgustarle la elección, lo que provocó que Paquini levantara la voz con marcada irritación. Con un gesto brusco, Paquini se cruzó de brazos y se dio la vuelta para dar por terminada la conversación, dejando a Pan con una leve molestia por la presión y la actitud tajante de su acompañante. En el fondo, Paquini se cuestionaba por qué Pan pedía su opinión cuando cualquier prenda le sentaba bien, pensando que cualquier cosa era mejor que la vestimenta del club. Sin embargo, justo cuando Pan se disponía a elegir, Paquini lanzó un último comentario a sus espaldas que la congeló por completo. Le ordenó que la ropa no fuera demasiado reveladora. Pan se detuvo a mitad de camino y observó el rostro de Paquini, intentando descifrar el significado no dicho detrás de su orden de no vestir ropa reveladora. Pero Paquini mantuvo la cabeza ladeada, negándose a sostenerle la mirada. Tras ese momento de tensión silenciosa, Pan regresó al probador. Más tarde, de vuelta en el Club Paraíso, su presencia no pasó desapercibida. Lucía más deslumbrante que nunca, adornada con piezas de lujo obscenamente caras, entre las que destacaba el deslumbrante reloj Cartier de diamantes. Mameau no pudo ocultar su asombro ante semejante despliegue y comenzó a bombardear a Pan con preguntas sobre el costo del reloj. Pan explicó que una cliente se lo había comprado y que no tuvo más remedio que usarlo, recordando las últimas palabras con las que Paquini la había dejado en su condominio. Un mandato firme de no dejar jamás que le viera la muñeca vacía. Impresionada, Mameau exclamó que la cliente estaba tirando la casa por la ventana, bromeando sobre lo increíble que resultaba que fuera la misma mujer que días antes casi la agredía. Ante la curiosidad de Mameau sobre si tendría que devolver esos millones en obsequios o qué clase de labor realizaba, Pan se limitó a responder que simplemente estaba trabajando para ella. Mameau se dejó llevar por la fantasía de trabajar para alguien como Paquini, aunque reconoció que no poseía la belleza impactante de Pan para lograrlo. Sin embargo, al reflexionar detenidamente sobre la presión y las complicaciones que conllevaba estar en la cima, concluyó con resignación que su posición actual le daba más tranquilidad, recordando que cuanto más alto subes, más frío hace. Mameau no evitó preguntarle a Pan si estaba segura de no gustarle a Paquini, pues solía llegar al club con el ceño fruncido y dispuesta a discutir, pero terminaba gastando dinero sin control. Pan asintió con firmeza, plenamente convencida de que los lujos y el dinero de Paquini no venían del afecto, sino del odio y del deseo de degradar su dignidad a cambio de cada obsequio.
Para Pacini, pagar era una forma de comprar el privilegio de humillar a Pan y mirarla por encima del hombro. Por su parte, Pan se sentía demasiado débil para rechazar ese dinero que funcionaba como una bofetada en el rostro, aceptando la cruel dinámica en la que ambas se habían envuelto. Mientras tanto, en su oficina, Pacini no podía dejar de girar un bolígrafo con inquietud, atormentada por el mensaje donde Pan le avisaba que al día siguiente no estaría libre. La incertidumbre la carcomía pensando si acudiría a una reunión, descansaría o se acostaría con alguien más, hasta que recordó la invitación de Madame Mon para una fiesta esa misma noche en el club. Afectada por los celos y la intriga, Pacini salió a toda velocidad en su coche deportivo hacia el club pasadas las 10 de la noche. Sin embargo, durante el trayecto notó que un vehículo extraño la estaba siguiendo de cerca, lo que la obligó a reducir la velocidad, hacer la señal y orillarse a un lado del camino. El vehículo que la seguía se detuvo justo detrás de ella y resultó ser conducido por Piengrak, su amiga cercana. Piengrak no la había estado persiguiendo a propósito, sino que simplemente reconoció el llamativo Ferrari F8 naranja rojizo de Pacini en la calle. Extrañada, Pacini se preguntó por qué su amiga estaba fuera a esa hora tan tardía cuando solía quedarse en casa. Al cruzar miradas, Pacini notó los ojos hinchados y enrojecidos de Piengrak por haber estado llorando desconsoladamente. Evitando dar explicaciones complejas sobre a dónde se dirigía tan tarde, Pacini se limitó a responder con indiferencia que salía a atender asuntos de negocios e invitó a Piengrak a acompañarla para despejar su mente. Ambas estacionaron sus vehículos de lujo en la zona VIP del Club Paraíso. Ante la mirada desconcertada de Piengrak por el lugar, Pacini respondió de forma casual que estaba allí para supervisar a una carnada problemática, dejando a su amiga llena de dudas mientras se adentraban en un ambiente que Pacini normalmente solía detestar. Al acomodarse en un lujoso sofá, Piengrak no tardó en notar que Pacini era visitante frecuente, pues el personal la reconoció de inmediato y Madame Mon la atendió con reverencia en un salón privado. Cuando Madame Mon ofreció servicios acompañados de un hombre guapo para atender a Piengrak, Pacini negó con la cabeza, manteniendo el control de la situación. La mayor atracción de la noche era el desfile de las mujeres del club, en el cual los invitados más adinerados competían en una subasta por su compañía comprando tragos. Desde el balcón VIP, Piengrak observaba a Pacini, quien permanecía de brazos cruzados con una expresión fría e inexpresiva, resultándole incomprensible por qué se quedaba allí si claramente no mostraba entusiasmo ni disfrute. La sala estalló en un rugido atronador en cuanto el presentador se dispuso a nombrar a la última estrella de la noche. Con entusiasmo generalizado, anunció a Pan como el ángel número 1 e indiscutible reina del club, el secreto mejor guardado de la tienda y la figura de mayor nivel en todo el lugar.